El esclavo preparó el té de la tarde. El sol ya descendía perezosamente sobre los cañaverales cuando Mariama encendió la estufa de barro. Las llamas lamían la sartén de hierro, y el olor a madera húmeda se mezclaba con el dulce aroma de las hojas que aplastaba entre sus dedos. La casa grande dormía en la quietud de la tarde, los amos todavía somnolientos después de un abundante almuerzo, los niños jugaban lejos, bajo la mirada distraída de sus niñeras. Fue el momento perfecto. Las manos de Mariama no temblaron. Conocía cada hierba que crecía a orillas del río, cada raíz que se escondía bajo la tierra húmeda. A la señora le gustaba el té, siempre el mismo, siempre suave, siempre inofensivo. Pero ese día, entre las hojas de boldo y la cáscara seca de naranja, había mezclado algo más. Algo que no había salido de las plantas del jardín, sino de una pequeña bolsa cosida a su falda, guardada como un secreto contra su pecho. El líquido hirvió, se oscureció y el vapor se elevó en lentas espirales. Mariama sirvió la taza de porcelana con gestos precisos, como lo había hecho durante años. La señora ni siquiera la miró cuando le tendió la mano, ya acostumbrada a la sombra que le servía sin falta. Dio el primer sorbo, hizo una mueca casi imperceptible, tal vez el sabor era un poco más amargo, pero no dijo nada. Después de todo, ¿quién interrogaría a un esclavo? El efecto no sería inmediato. Mariama lo sabía. Primero vendría la somnolencia, luego la debilidad, como si el cuerpo pesara más que el orgullo de quien lo llevaba. La señora bostezaba, estiraba los brazos sobre el sofá de terciopelo y luego, entonces cerraba los ojos. No para siempre, no esta vez, pero sí lo suficiente. Ella ya había visto lo que sucedió cuando actuaron las hierbas. Los blancos lo llamaban fiebre, cansancio, malestar temporal. Nunca sospecharon. Nunca miraron atrás y vieron la mano que preparó la medicina y la venganza en un mismo gesto. Mariama cogió la bandeja y se fue en silencio. Afuera el viento agitaba las hojas de los árboles, como susurrando algo que solo ella podía entender. En la cocina, los demás esclavos trabajaban con la mirada baja, pero ninguno preguntaba por qué la sonrisa de Mariama era tan leve, tan casi imperceptible. Porque algunas cosas no era necesario decirlas. Algunos sabores, algunas opciones, algunos silencios, ya lo sabían. La noche caía sobre la finca como un manto húmedo, llevando el olor a tierra mojada y a flores nocturnas que solo florecían cuando los amos ya estaban encerrados en sus habitaciones. Mariama se movía entre las sombras, sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre las gastadas tablas del pasillo. La bandeja de plata, ahora vacía, brillaba débilmente a la luz de la luna que entraba por la ventana entreabierta. En las dependencias de los esclavos el fuego crepitaba débilmente, casi extinguido. Las mujeres mayores, las que aún recordaban la travesía, susurraban mientras remendaban ropa o amasaban ñame para el día siguiente. Los hombres, cansados de trabajar en el campo, se tumbaron sobre esteras de paja, algunos roncando, otros inmóviles como si ya soñaran con la libertad o con los dioses que habían dejado al otro lado del mar. Mariama no se sentó. En cambio, se acercó al rincón donde la vieja ya guardaba sus manojos de hojas secas, huesos y conchas. La anciana no necesitó levantar la vista para saber quién era. ¿Bebió?, preguntó ya, su voz ronca como la corteza de un árbol. Sí. Mariama se agachó y cogió un puñado de polvo oscuro de una vasija de barro. Y mañana, cuando despiertes, sentirás tu boca amarga como si hubieras lamido cenizas. Ya sonrió mostrando sus encías desdentadas. No es veneno, hija. Esta vez no. Lo sé. Mariama cerró los dedos sobre el polvo sintiendo la textura fina, casi viva. Pero es una advertencia. Los dos se miraron. No hacía falta decir nada más. Los blancos lo llamaban fiebre, indigestión, mala suerte. Pero sabían la verdad, la tierra no olvidaba y los cuerpos de los opresores, por fuertes que parecieran, eran frágiles como el cristal cuando las raíces del bosque decidían recordar el hogar. Afuera, un grillo empezó a cantar. O tal vez fue la risa ahogada de algún ente que observaba satisfecho cómo Mariama regresaba a la casa grande, con pasos tan ligeros que podían confundirse con el viento. A la mañana siguiente te despertarías con las manos temblorosas y la piel húmeda de sudor. Su esposa, asustada, llamaría al médico, quien le recetaría más sangrías, más purgantes, más medicamentos que solo debilitarían su cuerpo. Y mientras gemía entre las sábanas de lino,
Mariama estaría en la cocina, moliendo más hierbas, esta vez con una sonrisa un poco más amplia. Porque la paciencia era un arma y el tiempo un aliado silencioso. La mansión parecía respirar, las paredes de adobe absorbían el húmedo calor de la mañana mientras los esclavos se movían en silencio, como sombras obedientes. Pero Mariama no era una sombra. Ella era la mano que regaba las plantas del patio trasero, la voz que susurraba canciones en un idioma que nadie más entendía, la mirada que se demoraba un segundo más en los vasos de agua dejados a los pies de la cama del amo. El médico llegó al mediodía con su bolso de cuero lleno de portaobjetos y viales de vidrio. Examinó al señor con dedos gordos, murmurando sobre estados de ánimo desequilibrados y fiebres malignas. Mientras tanto, en la cocina, Mariama trituraba hojas de acocosade entre sus dedos, liberando un aroma dulce y denso. El esclavo más joven, Efún, miró con los ojos muy abiertos, pero no se atrevió a preguntar. Sabía que algunas cosas era mejor no saberlas. Por la noche delirabas. Su piel ardía, y en los pliegues de las sábanas comenzaron a aparecer pequeños puntos negros, como semillas plantadas por manos invisibles. Su esposa, doña Clara, rezaba con el rosario entre los dedos, pero las avemarías se perdían en el aire denso, como si las palabras se las tragaran antes de llegar al cielo. Mariama, sin embargo, no rezó. Ella cantó. Bajo, casi imperceptible, un canto que venía de lo más profundo de la tierra, de las raíces que se extendían bajo los cimientos de la casa, de los cuerpos enterrados sin cruz al fondo de la propiedad. Las velas parpadearon y por un momento, las sombras en las paredes parecieron moverse solas, bailando al ritmo de una música que solo ella escuchaba. A la mañana siguiente no te despertaste. El médico, pálido, declaró una peste repentina. Doña Clara lloraba, pero sus sollozos eran secos, como si llorar fuera solo un deber. Los esclavos fueron llamados para preparar el cuerpo y Mariama fue la primera en entrar a la habitación. Tocó la frente del muerto con dedos fríos, como confirmando algo que ya sabía. Luego, con un gesto casi afectuoso, colocó una pequeña flor blanca a bebé sobre su pecho. Que duermas bien, mi señor, susurró en impecable portugués. La tierra ya te ha reclamado. Ese mismo día, mientras la campana de la capilla doblaba por el difunto, las plantas del patio crecieron unos centímetros. Las raíces codiciosas se profundizaron aún más, como si algo, las manos de muchos, el peso de muchos dolores las arrastrara hacia abajo, hacia el lugar del que nunca debieron haber salido. Efún, la nueva esclava, vio a Mariama sonreír por primera vez. No fue una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento, como si finalmente viera el esbozo de un plan de mucho tiempo atrás. La niña no entendió. Aún no. Pero aprendería. Porque la paciencia era un arma y el tiempo un aliado silencioso. Y el bosque, una vez despertado, no volvió a dormirse. La noche siguiente fue calurosa y húmeda como el aliento de un animal dormido. Efún se despertó con el sonido de pasos descalzos sobre la tierra batida, rítmicos como una canción. Tardó un momento en darse cuenta de que no era un sueño. Mariama estaba de pie junto a la ventana abierta, con las manos extendidas, como si estuviera arrancando algo invisible del aire. Sus dedos, delgados y oscuros, temblaban levemente y entre ellos brillaba un polvo plateado que se disipaba antes de tocar el suelo. La muchacha no se atrevió a moverse. Observó conteniendo la respiración, como la mujer mayor murmuraba palabras en un idioma que no era ni el de los amos ni el de los otros esclavos, un idioma que sonaba como agua corriendo sobre piedras lisas. Entonces Mariama se giró lentamente y sus ojos, antes opacos como guijarros secos, ahora reflejaban la luz de la luna llena como la superficie de un lago profundo. ¿Lo sientes?, preguntó, tan bajo que Efún casi no lo escuchó. La chica tragó. Sí, lo sentí. Una picazón en las palmas de las manos, un hormigueo en los pies, como si la tierra la estuviera llamando hacia abajo, hacia adentro. Como si algo dentro de ella respondiera a lo que Mariama despertaba. Es el bosque, continuó la mujer, acercándose. Olía a hojas mojadas y a tierra removida. Ella recuerda. Y ahora nosotros también. Efún no entendió todo, pero entendió lo suficiente. Cuando Mariama extendió la mano y depositó en la palma de su mano una semilla pequeña y dura, del tamaño de una uña, la niña supo que no era un regalo, sino una tarea. La semilla palpitaba, caliente como carne cruda. Guárdalo hasta la próxima luna nueva, yo.
instruyó Mariama. Entonces la plantarás donde la tierra tenga más hambre. Efún cerró los dedos alrededor de la semilla, sintiendo su peso desproporcionado, como si llevara no solo un grano, sino una promesa. O una maldición. Esa misma noche, mientras la casa grande dormía, las raíces de los árboles del patio se entrelazaron bajo la tierra, formando una densa y silenciosa red. Y en la habitación donde había sido enterrado el cuerpo del Señor, la pequeña flor blanca, el bebé, se marchitó de repente y sus pétalos cayeron como lágrimas secas sobre el pecho del muerto. Al día siguiente, cuando los demás esclavos despertaron, notaron que el pozo estaba lleno hasta el borde, aunque nadie lo había llenado. El agua era clara, casi plateada, y no reflejaba el cielo sino algo mucho más antiguo. Algo que los vigilaba.